En primer lugar, quiero darte las gracias a ti por orientar desde hace ya tiempo y hacerte cargo de la orientación de este eje tan estratégico para la universidad como es el desarrollo, una seña de identidad de la Universidad de Loyola y que tú has hecho, has puesto en valor y has dinamizado en los últimos años de una forma tan brillante. Y quiero dar las gracias especialmente también a Julio Jiménez porque fue la persona que me invitó a participar en este seminario y que tanto me animó desde el minuto uno a que no dejara de seguir pensando a pesar de mis tareas de rector y por tanto en un tema tan querido para mí como es los temas de distribución de la renta, de las cuales de lo que doy clase, pero que al mismo tiempo trabajáramos juntos. Y tenemos pendiente él y yo por ahí un artículo que siempre decimos que vamos a hacer y que yo no encuentro el tiempo para realmente enfocarlo. Y dadas las gracias, quiero daros las gracias a todos vosotros, a los que estáis participando de las actividades de desarrollo de la universidad y los que estáis hoy aquí en este seminario, en esta reunión. Honradamente, el objeto de mi charla es sencillamente dar un esquema para el análisis, o sea, es poner unas bases conceptuales muy sencillas para entender en profundidad y yo creo que para abordar un poco, ir calentando lo que tanto Julio como Fernando van a aportar después, que es de muchísima más enjundia que lo que yo voy a aportar. Mi exposición, esperaba honradamente que hubiera más alumnos, esperaba muchos más alumnos y menos profesores, por tanto voy a cortar la primera parte. Empezaba por una pregunta que es eso de la distribución de la renta. O sea, ¿qué es eso? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la distribución de la renta? Porque en general la mayoría de las veces se hace mucho hincapié en los temas de desigualdad y se habla mucho de muchos tipos de distribuciones, pero la distribución personal o familiar de la renta suele ser la que realmente importa y es la más desconocida. Y normalmente se suele tratar con con muy poco rigor conceptual, porque se suelen confundir en la mayoría de las publicaciones que salen a la opinión pública, se suelen confundir la riqueza con la renta, cuando se hacen comparaciones, por ejemplo, absurdas, como las que pueden ser de la riqueza de Amancio Ortega comparada con la renta de. Son dos conceptos diferentes y era lo que yo iba a enfocar, pero me voy a ahorrar o me voy a saltar esa parte más conceptual, aunque pasaré brevemente sobre ello. Luego me preguntaré cómo afecta a la distribución de la renta y a la desigualdad de la renta el funcionamiento del sistema tributario y para ello, pues sencillamente yo voy a poner un Excel de una simulación que hace muchos años que vengo jugando con ellas y que me gustaría compartir para que vea todo el mundo lo fácil que sería o que se puede llegar lo fácil que es hacer simulaciones para llegar a conclusiones muy significativas de cómo afectan las distintas figuras tributarias a la distribución de la renta y a la desigualdad de la renta. Luego voy a hacer un breve excurso solo con una serie de apuntes de qué efectos tiene la distribución tributaria desde la literatura, con las grandes aportaciones de los mejores expertos que en los últimos 20 años ha habido sobre el tema de distribución de la renta. Y finalmente terminaré con 5 ideas básicas para el diálogo. Permítanme, por tanto, que comparta brevemente las transparencias para así ir enmarcando la exposición. Bueno, pues la primera de todas, ¿qué es eso de la distribución de la renta primaria y la renta secundaria? La segunda, ¿cómo afecta a la distribución primaria y a la desigualdad del sistema tributario? El sistema tributario, una simulación en Excel. ¿Qué efecto tiene la redistribución tributaria? Efectos macroeconómicos directos e indirectos y luego 5 ideas para terminar. Rapidísimamente, porque la mayoría de ustedes todo esto lo conocen también como yo, que es la renta, pues llamamos renta real al conjunto de recursos que tiene una persona o una institución social para la satisfacción de sus necesidades por unidad de tiempo. La mayoría de ellas la llamamos renta monetaria, que es la renta real valorada según un sistema de precios. No hay que confundir renta con riqueza ni con capital, porque riqueza es el conjunto de factores de producción que generan una renta y capital es la riqueza valorada según un sistema de precios. Por tanto, capital o riqueza es prácticamente lo mismo, pero es un stock, mientras que la renta es el flujo, que efectivamente de lo que disponen las personas precisamente para la satisfacción de sus necesidades. Llamamos renta primaria, y aquí voy a hacer un breve Gabriel, perdón, curso. un segundo. No se está viendo. No se Por está si viendo. acaso, Ay, no. perdóname. Ay, Dios mío, que no lo he compartido.
Yo estaba tan tranquilo hablándole a la transparencia, cuando realmente lo que tenía que estar era hablándole a ustedes. Ahora se ve, ¿verdad? Bueno, pues Sí, ya se ve. ya se ve. Digo, básicamente la renta primaria es lo que llamamos, la renta es la que viene determinada por una estructura de propiedad o de incentivos. Muchos autores, entre ellos yo mismo, siempre defino la renta primaria como aquel conjunto de renta o de fuentes de renta de los que dispone una persona o una unidad familiar y que obtiene mediante la participación en los mercados, puesto que la inmensa mayoría de las economías que conocemos en la actualidad suelen ser economías de mercado y cuyo origen suele ser el capital físico y humano del que dispone esta persona. Son las rentas del trabajo, las rentas del capital físico, los beneficios y rentas empresariales, y que si uno se va al impuesto de la renta de las personas físicas, por ejemplo español, también sistematiza y clasifica. Y llamamos renta secundaria a la que viene determinada por la renta primaria y por las acciones del gobierno y otras instituciones sociales que básicamente tienen que ver con flujos de subvenciones a la actividad o transferencias públicas, los servicios públicos imputados, de seguridad, sanidad, de educación, etcétera, de las que disponen las personas cuando viven en una determinada sociedad en la que estos bienes públicos se dan, las donaciones privadas y como negativo, porque resta o disminuye la renta, está el sistema tributario. El sistema tributario, por tanto, tiene un papel único en todas las posibles imputaciones de renta. Es decir, la renta general de la que dispone una familia o una persona, un individuo, es un conjunto de distintas fuentes, pero hay una, que es el sistema tributario, que detrae renta. No aporta renta, sino que la detrae. Y ahí viene una de sus particularidades. Por eso decimos los mecanismos sociales de propiedad y de incentivos, por darle el término más genérico posible, que suele ser el mercado. Ahí se reflejan la distribución de la renta y, por tanto, la desigualdad de una renta es función de la distribución del capital humano, de la distribución del capital físico, de la distribución del capital empresarial, de la forma que tienen las instituciones sociales, es decir, que cumplen una determinada misión, fundaciones, etcétera. En algunos países suele ser muy importante la distribución de la renta, final de la renta en la distribución social, y luego la forma en la que se distribuyen las subvenciones por parte de los gobiernos, que suelen ser rentas monetarias directas, la forma en la que el gasto público afecta y se puede imputar a las distintas personas o unidades familiares y, por supuesto, de cómo se distribuye la carga tributaria. Por tanto, cuando hablamos de distribución de la renta, la distribución final de la renta o distribución secundaria de la renta tiene que ver con el mercado y con el funcionamiento del mercado, pero no en menos términos con el funcionamiento o no funcionamiento de unos mecanismos sociales de redistribución que suelen ser mecanismos políticos. Esto en primer lugar. Un breve apunte de por qué es importante la distribución de la renta y la desigualdad de la renta en una economía, básicamente por estas 4 razones. La primera, porque la desigualdad es fuente de conflicto político. La segunda, porque las ideologías políticas se articulan en gran medida alrededor de las creencias sobre normas de propiedad y apropiación, por tanto, de las fuentes de distribución. En tercer lugar, porque la distribución condiciona la realidad económica. Hay una interacción muy fuerte entre distribución y microeconomía, que está poco estudiado, dicho sea de paso, y hay una distribución mucho mejor estudiada y también muy fuerte entre distribución y macroeconomía, que ahora después vamos a ver. Y porque la distribución indudablemente condiciona el voto, y al condicionar el voto, o por lo menos el apoyo político en general, condiciona, por tanto, la política económica. La segunda idea, ¿cómo afecta la distribución de la renta, a la distribución de la renta y a la desigualdad de la renta el funcionamiento del sistema tributario? Pues compartiendo un pequeño Excel, que voy a detener ahora este uso y voy a compartir un Excel que también tengo abierto. El Excel, ¿dónde está mi Excel? Excel aquí, compartir. Verán cómo funciona la distribución de la renta en una... Lo que tienen en la pizarra, lo que tienen en la pantalla, que creo que lo están viendo, es una simple distribución de la renta, una modelización siguiendo, que llevo años haciendo, que es una gamma. No voy a entrar en los detalles técnicos de la gamma, pero como ustedes pueden observar, puede modelizarse cualquier forma primaria de distribución. Esta sería un país, por ejemplo, Colombia, que suele tener, Colombia se puede modelizar, se ajusta muy bien, yo lo he estudiado,
El caso de Colombia y el de España son los dos países que mejor tengo estudiado desde hace muchos años. Colombia se ajusta muy bien a una 320, una gamma 1.320 indexada, mientras que España se ajusta muy bien a una 1.818, 1,8 y ahora el parámetro beta 18 y cambia radicalmente. Quiero que se fijen en el siguiente detalle. Observen aquí ahora mismo en el índice de Gini. Este es un cuadro general de indicadores de desigualdad. Aquí lo que tienen es un cuadro general de indicadores de desigualdad. La media, la varianza, el rango absoluto normalizado, el rango relativo, el cuadrado del coeficiente de variación, el Gini, que es el más habitual, y abajo una medida de desigualdad empezando por índices de pobreza a partir del 10% de la media. Es decir, se define la pobreza, lo podemos definir en la pobreza. Observen, por ejemplo, dos indicadores que son muy llamativos y que tienen que ver con la forma de la distribución. Una distribución 1,18 pues da un índice de Gini de 0,37, que es aproximadamente el que suele tener España en media móvil, con un índice de pobreza absoluta del entorno del 2,7 de la población, que está bastante aproximado al caso español según los datos empíricos de los que tenemos. Y si nos vamos, por ejemplo, al caso de Colombia, un 1,320, que suele ser el que mejor se ajusta a los datos disponibles de los que yo tengo de Colombia, ya da un índice de Gini 0,43, 6 centésimas más que España, que es una desigualdad muy significativa con respecto a la española, y ya un índice de pobreza absoluta que está en el 7,5 con un índice de pobreza relativa del 22,9. Bueno, pues cuando a esto se le aplica un sistema tributario, lo primero que se pone de manifiesto, y aquí he cogido la misma distribución gamma, con el sistema tributario se puede modelizar, por ejemplo, yo suelo modelizar el IRPF con un mínimo exento y luego un tipo impositivo plano, que eso da un tipo medio soportado diferente y, como sabéis, bueno, pues da una progresividad. El índice de Gini empieza a cambiar. Y el índice de Gini cambia significativamente, aquí es donde están las diferencias, se puede observar las diferencias, con un índice progresivo por un tipo impositivo, por ejemplo, del 40%. Si pusiéramos el 30%, automáticamente se puede calcular y directamente se puede hacer un índice de sensibilidad. Bueno, los resultados que se pueden observar en esta simulación, que vuelvo a decir, no voy a entrar en el detalle, solo lo he puesto de manifiesto porque esto se puede programar de una forma muy sencilla y sería un ejercicio fantástico que habría que hacer. Aquí tienen los cálculos para poder hacer el sistema. Bueno, pues, ¿qué resultado arroja esto? Bueno, pues es curioso, pero por supuesto, dependiendo de la forma original de la renta primaria, de esta renta, un sistema impositivo progresivo va mejorando con distinta sensibilidad el índice de Gini. Dicho de esta forma, en un sistema, en una distribución de la renta como la española, en la que la distribución es mejor que la colombiana, por ejemplo, una 1,820, esta sería una distribución muy parecida a la que puede tener Francia. Bueno, pues en este sistema la progresividad fiscal no tiene un efecto tan llamativo o tan importante como la que puede tener la progresividad fiscal en un sistema o en una economía con una peor distribución de origen. Dicho de otra manera, un pequeño incremento porcentual de progresividad fiscal en Colombia tendría un efecto en la distribución mayor que el que tiene ese mismo incremento de la progresividad en España. Y es muy llamativo cómo a partir de niveles de alta desigualdad, una pequeñísima progresividad implica una mejora muy significativa en las condiciones de la desigualdad, en la mejora de la desigualdad. Por así decir, si mañana me tuvieran a mí que preguntar o me preguntaran cuáles serían los sistemas impositivos ideales para países con sistemas tributarios muy poco desarrollados, como puede ser en muchos países de África, del África subsahariana, yo diría que habría que empezar por un sistema progresivo que no tiene por qué ser necesariamente tan progresivo como el europeo, desde luego no, pero con una pequeña progresividad el efecto distributivo es muy potente. Esta sería una primera cuestión. Es decir, el sistema tributario depende en gran medida, el sistema tributario, y voy a dejar de compartir esto,
el sistema tributario depende en gran medida o tiene un gran efecto sobre la distribución de la renta y especialmente sobre la desigualdad. Está poco estudiado en la literatura, pero es muy significativo. Y ahí se pueden hacer muchas simulaciones que nos llevan a conclusiones muy sabrosas. En segundo lugar, bueno, yo he puesto el ejemplo del impuesto de la renta de las personas físicas. Podía haber puesto un sistema impositivo regresivo, es decir, cómo el IVA, las cotizaciones sociales e incluso el impuesto de sociedades repercutido hacia los precios, por ejemplo, afectan negativamente a la distribución de la renta. Eso nos lleva a una conclusión que yo creo que es significativa. En primer lugar, la influencia o la importancia que tiene el sistema impositivo en la distribución de la renta depende de la progresividad del conjunto del sistema. Y la progresividad del conjunto del sistema depende del peso mayor o menor que tenga en la recaudación final un impuesto directo sobre la renta de las personas físicas y la progresividad de ese impuesto. Y luego, por supuesto, de la forma en la que el resto de los impuestos, que son necesarios porque le dan estabilidad a la recaudación, el resto de los impuestos afectan o tienen su regresividad. Dicho de otra forma, si en un sistema impositivo el 50%, como puede pasar en España aproximadamente, el 50% de la recaudación proviene del impuesto de la renta de las personas físicas y este es muy progresivo, y el resto de los impuestos solo aportan el otro 50% y son solo ligeramente regresivos, el sistema es en general mayoritariamente progresivo. Pero la progresividad del impuesto de la renta se puede perder si el sistema, si la parte de los impuestos indirectos es mayor que el del impuesto de la renta o la regresividad es mayor, que es, por ejemplo, el caso de muchos países pobres, donde los impuestos indirectos tienen un peso mayor que el impuesto de la renta de las personas físicas. Este tiene poca progresividad y, sin embargo, la regresividad que tiene el impuesto de consumo, por ejemplo, pues es muy alta. Esa sería una de las conclusiones, yo creo que más significativas que hay que tener en cuenta cuando se habla de la renta, de la distribución de la renta. Esto sería los efectos, cómo afecta el sistema tributario a la distribución de la renta. Permítanme una siguiente pregunta, que es y ya voy terminando, ¿qué efectos macroeconómicos tiene la distribución tributaria? Y vuelvo a compartir una transparencia para fijar también estas ideas. Bueno, pues según un repaso amplio a la literatura de la distribución de la renta, especialmente de los últimos 20 años, se puede decir que, en primer lugar, el primero de todos los grandes efectos que tiene y que es bueno macroeconómico que tiene la distribución tributaria, no un sistema tributario, arriba me he equivocado, es que posibilita indudablemente el gasto público. No es posible un gasto público sin un sistema tributario que lo respalde, porque sería imposible de financiar a largo plazo. Eso ya lo estudió bastante Cebosky especialmente, pero Carles Boix en algunos artículos en los que yo colaboré con él, pues lo hizo posible. Aquí he repetido esa idea. En segundo lugar, mejora desde luego los índices de desigualdad siempre que haya una alta progresividad en el conjunto del sistema o haya una cierta progresividad en el conjunto del sistema. Ahí Tony Atkinson, que en paz descanse, es probablemente la persona que más trabajó en estos temas y sus aportaciones de finales de los 90 son definitivas en este tema. Desde unos trabajos de Peter Dorner, sobre reforma agraria que se hicieron allá por la década de los 70 y cómo la reforma agraria, las reformas agrarias que afectaban a la distribución de la tierra afectaban al mismo tiempo al potencial de crecimiento de las sociedades agrarias, se sabe, porque interioriza el ahorro, que puede acelerar el crecimiento potencial de una economía. Y eso en los últimos trabajos de Solow se veía. Fueron unos intentos que hizo Solow al final de su carrera de introducir la distribución de la renta sobre sus modelos de crecimiento. Y luego, en gran medida, porque ajusta consumo. Dicho de otra forma, ¿por qué acelera el crecimiento potencial de una economía? Porque cuando en una economía que es dual, en la que puede haber una gran diferencia de la distribución de la renta, una clase alta muy rica y una clase pobre o muy empobrecida, si hay un sistema impositivo que acerca unos a otros y hay un gasto que favorece
el consumo de la clase menos favorecida, es posible generar unos mercados internos que interioricen el ahorro y fomenten la inversión interna. En caso contrario, la dualización de la economía, y eso está muy estudiado por Deaton, hace que la clase alta no tenga mecanismos de inversión interna porque no tiene mercado, no tiene ningún incentivo para internamente invertir y, por tanto, exporta capital. Es un fenómeno muy llamativo que se produce en la mayoría de las economías desarrolladas y en la década de los 60, 70, incluso en los 90 y principios de este siglo, se observa cómo sociedades con bajo nivel de renta o nivel de renta medio son, sin embargo, exportadoras de capital porque están dualizadas. Deaton analiza todo esto, pero no llega a la conclusión final de meterlo en un modelo potente porque el mismo Deaton ya no se dedica a estas cosas, sino más a la teoría. Y por último, y es un detalle que creo que quiero subrayar, la distribución tributaria fomenta, al mejorar la igualdad, fomenta la democracia al reforzar la igualdad de capacidades. Y eso está bien argumentado en algunos de los trabajos de Amartya Sen. Por tanto, en general se podría decir, y voy concluyendo ya, que me quedan 3 minutos, 5 ideas claras. La distribución de la renta y la desigualdad dependen del sistema tributario porque estos afectan determinantemente a la renta secundaria, a la distribución de renta secundaria. En segundo lugar, un sistema tributario es tanto más distribuidor cuanto más dependa del impuesto de la renta, del impuesto directo de la renta. Y un sistema tributario es tanto más redistribuidor cuanto más progresivo sea el impuesto de la renta, pero la progresividad hay que recordar siempre que tiene un límite. En cuarto lugar, un sistema tributario progresivo acelera el crecimiento si el gasto público es redistribuidor. Y en quinto lugar, los sistemas tributarios progresivos y un gasto público social son condición básica para el desarrollo de una sociedad. Y aquí termino diciendo un liberal clásico como este que les habla, Dixit. Y para aquellos que sean liberales de la vieja guardia, pues decirle que esta misma idea está subrayada en el libro tercero de La riqueza de las naciones de Adam Smith, cuando trata de las rentas del ciudadano. Y habla especialmente de cómo todo, según su capacidad, y es textual, y lo copió en la Constitución Española, si no recuerdo mal, en el artículo 27, Fuentes Quintana, que era un gran hacendista, copió directamente una frase de Adam Smith en ese libro, cuando dice que todos deben contribuir según sus capacidades al sostenimiento de los gastos públicos. Y Adam Smith continúa que no, porque el soberano ha de abordar determinadas funciones que de otra forma la suma de todos o de unos pocos no podría.